Hello, mi gente light. ¿Cómo estamos? Dije, pero Con el tirando polvo para del adelante, Sahara. yo no sé ya. Ya no se sabe cuál es. Puede ser que sea eso, puede ser otras cosas. Ya yo no sé. Te voy Bueno, a... aquí llegó el calor. Llegó el calor. Al nivel que mañana vi que va a estar en ciento y pico. Ya yo no sé contar Celsius, así que ustedes vayan y conviértanlo, porque ya después de tantos años aquí, pues no sé qué Yo cuántos no sé Celsius ninguna de es las dos eso, cosas tampoco, no te pero preocupes. ciento y pico es muy caliente. Bueno, mi gente, vámonos a lo que vinimos en el día de hoy. Hoy vamos a hablar de un caso que, si usted es sensible, volvemos a nuestro patrón inicial, ¿no? De nuestros disclaimers. Si usted es sensible, este caso involucra asesinatos de familias completas, incluyendo niños menores de edad. Así que nada, pues quedé advertido. Y se trata del caso de la familia Longo. La familia Longo compuesta por el señor Christian Longo, un chico nacido en Burlington, Iowa, donde él se crió con su padrastro, del cual tomó el apellido, su madre y su hermano menor. La familia Longo era una familia testigos de Jehová. Entonces, sí. Entonces, nada en contra de los testigos, pero bueno, para dar un poco de contexto, ¿no? Él, en el contexto de esta comunidad religiosa, se cría Christian, quien a los 17 años conoce a Mary Jane Baker, una joven 7 años mayor que él en ese entonces, y él se enamoró perdidamente de esta chica. Sin embargo, sus padres le tenían prohibido salir con mujeres hasta que él tuviera 18 años de edad. No sé si por un tema religioso o por un tema Ya, familiar. ya, ya estamos mal, ya. Sí, el caso es que él dijo que no, que él realmente él consiguió un trabajo en una tienda de cámaras, una tienda local, y se fue de la casa porque él iba a buscar, mi amor, a Mary Jane. Mary Jane, por su parte, era una joven súper dulce, sencilla, también creció dentro de un seno de la familia religiosa, específicamente Testigos de Jehová también. Y bueno, ella vivía con sus padres hasta el día de su boda. Ella lo que ella aspiraba en la vida era ser esposa y madre. Cuando ella conoció a Christopher Longo, ella trabajaba como secretaria y ella todos los miércoles, ella iba tocando de puerta en puerta a hacer verdad, su prédica, su evangelio. Atalaya y vaina. Bueno, sí, señora, yo no me quiero reír, quiero ser respetuosa, pero esto me trae algunos Pero es recuerdos. que Ámbar, mira, yo te voy a decir una cosa. Esto me trae recuerdos. Con todo el respeto que las personas merecen y el derecho que tienen a tener una religión, pues eso se llama libertad de culto. Correcto. Eh, Hay cosas y hay cosas, mana. Esa cosa de mandar gente casa por casa, el mismo tema con los mormones y las misiones, como que, señor, el que quiere entrar va a entrar solo, no a estar en tanto. Así es, sin embargo, Chris, mi amor, como él estaba vuelto loco y sin idea atrás de Mary Jane, él se unió a la prédica y él se fue también casa por casa, mi amor, A a unirse repartir a ahí la simplemente atalaya. a sí mismo a predicar el evangelio o lo que sea que se predica. Y yo soy Yo completamente no sé. ignorante de esta religión, Yo sé que ellos no así celebran que ni los me cumpleaños ni la dispensan. Navidad. Bueno, el caso es que nada, ellos comenzaron una relación, todo joya. Sin embargo, cuando ellos estaban saliendo, pues el joven Chris estaba bien salido del tiesto y se lo descubrieron robándole a su empleador. Em, Tú sabes, red flag. Pero bueno, el caso es que esa vaina no gustó en el Salón del Reino, mi amor. A él lo pusieron en probatoria y no le permitieron casarse por la iglesia. Se acercó al padre de Mary Jane, lo convenció para que le diera la bendición y finalmente lograron casarse el 13 de marzo del 93 en el auditorio de la escuela secundaria Hurón,
a través de un ministro. No tan inmediatamente, duraron 3 años de casados y en el 96 tuvieron a su primer hijo. Perdón, en el 97 tuvieron a su primer hijo, Zachary Michael, seguido de Sadie Ann, que nació un año y piquito después, y un año y pico siguiente, Madison Jean. Ellos tenían 3 hijos. Todo esto fue entre el 96 y el 99. En el 2000, cuando Madison tenía solamente un par de meses, Chris dejó su trabajo y se fue al emprendedurismo. Él abrió una compañía que se llamaba Final Touch Construction Cleaning. Ese negocio se dedicaba a limpiar obras y a preparar edificios nuevos para alquilarlos. O sea, él te hacía la limpieza previa a la mudanza. Chris era un tipo súper ambicioso. Él tenía un sentido de que él era el proveedor y él quería que su familia tuviera lo top de lo top. En el negocio él le estaba yendo bien, pero le estaba yendo tan bien que así como creció el negocio, creció la nómina, crecieron los empleados y obviamente mientras más empleados, más negocio tú tienes que buscar para Claro. pagar esa nómina, ¿no? Pues aparentemente el negocio no llegó. Entonces Chris, ni corto ni perezoso, dijo, espérate un momento, no hay problema. Vamos a comenzar a falsificar cheques de la cuenta bancaria de uno de los clientes para pagar la nómina. Perfecto, porque todo tranquilo, ¿no? Él siguió en ese Ponzi scheme dentro de su propia empresa, financiando con la falsificación de cheques de distintas personas, su nómina y todos los gastos de operación y demás. Él seguía dándose la vida que él entendía que él y su familia necesitaban, incluyendo que él entendía que cada 2 años había que cambiar de carro. Entonces, el 16 de febrero del 2000, él fue a un concesionario de carros en Sylvania, Ohio, a probar una minivan Pontiac Montana roja. Él cogió y dijo, para que no como que piensen que soy yo voy a falsificar esta licencia de conducir a nombre de Jason Joseph Fortner, y él fue con esa licencia falsificada a la tienda para sacar la minivan, para probarla, un test drive, y él nunca volvió. O sea, él fue a probar la minivan y se la llevó para su casa. En su casa le cambió la placa, mi amor, normalito. Y él le dijo a su mujer, sorpresa, compré esta minivan, tranquilo. Y Pero él ese tipo es un delincuente. Él entendía que pronto él tenía varias cuentas por cobrar, él entendía que esas cuentas se le iban a pagar y que él iba a pagar ese carro tan pronto le llegara ese dinero que Claro, estaba en desde cuentas por luego. cobrar, ¿no? Obviamente, como la vida es vida, em, las dificultades económicas continuaron creciendo. Él y Chris Longo continuó haciendo de las suyas, sacó una línea de crédito a nombre de su papá adoptivo, acumuló una deuda de $100,000, cogía préstamos si no lo pagaba, emitía cheques sin fondo, o sea, todo, 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 No, todo, todo. dándolo todo, sí. Dándolo todo, mi amor, y en true United States fashion, un Ponzi scheme por meses sin que lo capturaran, ¿no? Normal. Bueno, em, pues, ¿qué pasa? Que él, a medida que se fue desesperando, comenzó a hacer más cosas sin tener tanto cuidado. Y llegó un momento, para mediados del año 2000, donde él había falsificado como 6 cheques falsos de la cuenta de su cliente principal por un cercano de $30,000, y lo cobró en varios bancos de la zona. Este cliente era Wexford, que era un vendedor de equipos usados. Perdón, Wexford Builders era su cliente principal, que lo utilizaba para que le limpiara las obras que ellos construían. Y obviamente al Wexford ver esta irregularidad en sus cuentas bancarias, llamó a la policía, por supuesto. El 14 de julio, mientras Chris Longo intentaba cobrar otro cheque falso, el banco le dijo, como se hace ahora, sí, espérate un momento, vamos a verificar, Vamos y a llamó a la confirmar el policía. cheque.
Ajá, y llamó a la policía. Y ahí la policía llegó, pero cuando la policía se apersonó, mi amor, ya Chris no estaba allá. Chris se mandó huyendo, pero dejó su identificación. Y obviamente, Bueno, en la tarde, pues la policía procedió a arrestarlo en su hogar. vuelvo otra Eh, vez el mensaje de Martha Stewart. sí, o sea, y Chris Longo era un tipo, es un tipo, porque está vivo. Chris Longo es un tipo sumamente tranquilo, o sea, que di que no lo mataba a nadie, con una calma de psicópatas, ¿no? Entonces, cuando la policía se personó a su hogar, arrestaron él tranquilo, muy pacífico, admitió que él falsificó los cheques. Y él le dijo a la policía, mira, lo que pasa es que yo soy un hombre de familia y mi familia está pasando trabajo, yo no le he podido proveer. Yo hice todo esto, me metí en todos estos líos para ver si yo le daba una mejor vida, pero reconozco que lo hice mal, y todo y todo. Mary Jane, obviamente, ustedes saben qué raza es él, ¿verdad? Ajá. Y white. Entonces, como él es blanco, ¿no? Solamente le dieron probatorio por todos esos fraudes. Él se declaró culpable de 4 cargos de fraude y lo condenaron a 3 años de libertad condicional, servicio comunitario y a pagar una indemnización. Y ella, los detectives cuentan que la actitud de ella no fue de sorpresa o de molestia. Y de hecho, la policía se preguntó al principio si ella estaba involucrada en la estafa, pero luego no encontraron ninguna evidencia de que ella estaba involucrada. Pero ella realmente o se hacía la pendeja o simplemente no quería saberlo. Ella simplemente entendía que el dinero llegaba y yo no voy a hacer preguntas. Bueno, ustedes, como ustedes comprenderán, ahora sí que lo excomulgaron a la familia completa del Salón del Reino, mi No, amor, lo pero mucho no han expulsaron. durado. Esa gente ya perdieron a todos sus amigos, la familia dejó de hablarle, bueno, ellos estaban la oveja negra del pueblo. Chris Longo intentó como regenerarse, pero eso no le duró mucho. En mayo del 2021 estaban completamente desesperados. Él se había metido en todas las deudas de nuevo, al nivel de que los cobradores le cayeron encima. Él no les cogía la llamada a nadie, no estaba pagando los acuerdos de pago que él hizo para la libertad condicional, o sea que también estaba en violación de la probatoria. Y había acumulado Que eh, este tipo una fuera cantidad de negro. deudas de como de $60,000, una cosa así. Este tipo fuera negro, estuviera Entonces, preso hace tiempo. así es. Entonces, que él dijo, bueno, no os preocupéis, vamos a vender la casa que tenemos, vamos a falsificar otra licencia de conducir y vámonos de aquí. Entonces él se mudó a una bodega en Ohio, en Toledo, Ohio. En Toledo, ellos llegaron con $8,000 en el bolsillo, que era lo que habían adquirido de la venta de la casa, un trailer de construcción que se lo había robado Chris, un forklift y el Pontiac rojo que también se lo había robado, ¿no? Una vez en Toledo, él volvió con su tema de falsificación de cheques, pues para financiarse la vida, y llegó a un acuerdo en vender una carretilla que él tenía, como un forklift que él tenía. La carretilla, el forklift costaba $32,000 y él se la estaba vendiendo a una persona por $5,000. Y esa persona dijo de que esta vaina es demasiado buena para ser verdad. Entonces esa persona llamó a la policía para que fueran a investigar. Él dijo, mira, yo de verdad, el comprador dijo, esto no puede ser. Y la policía se apersonó al apartamento donde él estaba. Eh, el 30 de agosto del 2001, el supervisor del Departamento de la Policía de Toledo, Ohio, llegó al almacén donde vivía Chris Longo con su familia. Encontró el forklift con un barco, un remolque para barcos, un camión de alquiler y la montana roja. Todo lo cual es robado, ¿ok? Mary No se Jane y los equivoquen. niños, gracias. Mary Jane y los niños estaban en la furgoneta con las maletas listas para irse, pero en ese momento el sargento no lo vio. Él después, o sea, ellos estaban ahí y él después analizando en retrospectiva, fue que él se dio cuenta de que, mira, que esta gente ya estaban ahí ready to go y todo lo demás era que se iba a quedar.
Obviamente Chris estaba tranquilo, muy educado. La policía comprobó los números de serie del forklift y del camión y no habían sido denunciados como robados todavía. Mary Jane no se estaba ni inmutando, ella no estaba como nerviosa ni nada y la policía dijo, bueno, si esta tipa, si ella sabía, o sea, se mantuvo bien distante, en silencio, como en su lugar. Entonces, nada. Eh, ¿Qué ocurre? Que después de esa visita, la policía descubre que el forklift y el remolque de la construcción, que no habían sido reportados robados, habían desaparecido de una obra en construcción. O sea que se lo habían robado, pero no se habían reportado formalmente como robados. Ellos se devolvieron a arrestar a Chris Longo, pero ya para ese entonces, pues Chris Longo y la familia hace rato que se habían ido Pero ven en la acá. Montana Roja y en el camión de alquiler. Ellos dejaron cosas robadas como unas cajas, cajas con pertenencia de ellos, como fotos, ropa, todo, juguetes. O sea, ellos se fueron. Ahí fue que el detective dijo, Mierkina, cuando yo vine la otra vez, él había montado a la familia y estaba listo para irse. Eh, y nada, para ese entonces, pues Wow. ya la familia de Mary Jane, aunque ellos la habían, ella sí stood up by her man, pero y la habían sacado del Salón del Reino y todo, pero como que mantenían cierto contacto con ella todavía. Pero para ese momento, en finales del 2001, en agosto del 2001, ellos no habían hablado con ella. Y cuando ellos se enteran de esta situación, de que la policía hizo contacto con Chris y de que cuando fueron ya ellos no estaban ahí, ellos fueron a la policía y pusieron una demanda por desaparición. Pero ¿qué pasa? In true police fashion, la policía dijo, bueno, lamentablemente mis hijos, esa señora es mayor de edad y tiene sus hijos y ese es su marido. Entonces, realmente como que en este momento no procede, no tenemos nada para proceder con una denuncia de mujer desaparecida. Y nada, lamentablemente, 3 meses después de esta denuncia, se encontraron los cuerpos de Mary Jane y sus hijos. Todo esto empezó el 19 de diciembre del 2001, cuando un cuerpo de un niño pequeño apareció flotando en Linslow, que es como una bahía, un río, cerca de la ciudad costera de Newport, Oregon. Este niño parecía tener 4 años y solamente llevaba ropa interior. No tenía signos de traumatismo, se notaba bien cuidado, dice que sus manitos estaban bien cuidadas, todo bien. En ese momento, como nadie había sido reportado desaparecido, la policía dijo, Merkin, esto parece que fue un accidente, a lo mejor un carro se cayó al agua y el niño flotó y a lo mejor adentro del agua están familiares o algo del niño, entonces vamos a iniciar una labor de búsqueda. Se inició una labor de búsqueda y 3 días después, unos buzos que estaban buscando encontraron el cuerpo de una niña un poco más pequeña, aún en aproximadamente 2.7 metros de agua turbia bajo el puente de Linslow, o sea, ahí mismo donde fue encontrado el niño. Esta niña, sin embargo, estaba sujeta al fondo con una funda de almohada llena de piedras atada al tobillo. Los buzos también encontraron otra funda de almohada similar con peso adentro y la policía ahí se dio cuenta de que esa segunda funda de almohada era la que estaba agarrando al niño, que aparentemente se le soltó del tobillo y él bolló y ahí fue que pudieron encontrarlo. En el agua también se encontró un saco de dormir que estaba lleno de piedras. Aunque las autoridades nunca revelaron la causa de la muerte de los niños, afirmaron que ninguno presentaba signos de traumatismo. Entonces, la especulación fue que los niños lo lanzaron al agua aún vivos y se le amarró la funda de almohada con piedras y murieron por ahogamiento. Eh, Así empieza la investigación más fuerte de la historia criminal en el condado de Lincoln, Oregón, hasta el día de hoy. Obviamente,
Ahora son dos niños, la policía da como que tenemos que ubicar a la familia de esta gente y queremos hablar con los padres. No hemos encontrado a ningún otro cuerpo. Entonces ellos hicieron unos sketch, una foto como regenerada de los niños y se distribuyeron carteles en Newport. Y de inmediato una persona llamó a la policía diciendo que ella reconocía a los niños y que los niños eran Zachary y Sadie Longo. Esta persona era una persona que trabajaba con Chris Longo y que fue niñera de los niños en algún momento determinado. Ella y su esposo fueron a los que le tocó la tarea de ir a identificar a los niños a la morgue. Y cuando ella llegó, dijo, sin duda alguna, estos niños son Zachary y Sadie Longo. Obviamente, ellos querían, la policía dijo, bueno, que ya tenemos identificación, ¿dónde están los papás de esta gente? Y no solamente los papás. Esta chica que identificó a los niños le dijo, no solamente los papás, ellos tienen un bebé de 2 años. Entonces, faltan tres miembros de la familia. Y ella dice, pero no solo eso, sino que el 19 de diciembre, o sea, el mismo día de donde se encontraron los cuerpos, Chris le contó a sus compañeros de trabajo que Mary Jane había tenido un affair, que él había descubierto que había tenido un affair y que ella tenía 3 años con un affair, que ella se había llevado a los niños y que se había mudado a Michigan. Y él le dijo básicamente a la persona que reconoció el cuerpo y a sus otros compañeros como que ya ustedes no me van a ver con mi familia porque eh, esta mujer me pegó los cuernos y se llevó a mis hijos para Michigan. Entonces ella obviamente se le comunicó eso a la policía. La policía, investigando aún más, eh, descubrió que faltaba una Dodge Durango en un concesionario de carros al sur de Portland. Y lo que hicieron fue que esa Dodge Durango que se desapareció fue reemplazada nada más y nada menos que por la minivan Montana roja que había sido robada por Chris Long. O sea, él fue a un dealer de carro, se metió en una y dejó la otra. Adentro de la minivan habían juguetes, sacos de dormir, celulares, equipo de buceo y también había un libro que se titulaba Huyendo de la ley. No, Y no, también no, habían no, 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 almohadas, no. incluyendo una almohada que le faltaba a la funda. La policía continuó haciendo investigaciones y dio con empleados del motel donde los Longos se habían quedado durante un tiempo, porque entre toda esta crisis económica y esa vida de Ponzi Scheme que él llevaba, ellos estaban, a veces compraban una casa, a veces se metían en un sitio de alquiler, se metían en un motel, pero nunca lo podían pagar. Ellos eran prácticamente fugitivos de la justicia. Entonces, la policía investigó con los empleados del motel que el día 18 de diciembre, el día antes de que se encontraran los cuerpos, los empleados se habían dado cuenta de que habían pertenencias de los Longo en la habitación y ellos se comunicaron con Chris para decirle que había ropa de bebé, ropa de mujer, fotos familiares, libros infantiles, la identificación de Mary Jane, o sea, todo. Y que lo habían dejado en un contenedor de basura. El empleado del hotel le dejó un mensaje a Chris para decirle que estaba eso ahí, como que lo fuera a buscar. Le dejó el mensaje en Starbucks, que era Chris Longo trabajaba en un Starbucks en ese momento. Cuando el gerente del Starbucks se comunicó con Chris Longo, él le dijo, bueno, si eso fueron seguro mis hijos que dejaron algunas cosas ahí al mudarse, está bien, yo lo voy a recoger, pero obviamente él nunca lo recogió. Nada, la búsqueda sigue. En este momento la policía no sabe dónde está Chris Longo y no sabe dónde está el bebé, la bebé, ni Mary Jane. Pero 2 días después de Navidad, o sea, los cuerpos se descubrieron el 19 de diciembre, una semana después básicamente, eh, unos buzos que estaban por otro río en Newport descubrieron 2 maletas verde oscuro en la bahía Yanquina en Newport, Oregón. Estas maletas estaban ubicadas a escasos metros del apartamento de
el último apartamento donde vivía la familia Longo, en The Landing, pero a varias millas de distancia de Linslow, donde encontraron a los dos niños. Cuando la policía va, hace un descenso a los lugares, se encuentra que en una maleta está el cuerpo de Mary Jane Longo, que en ese entonces tenía 34 años y pesaba 50 kilos. El cuerpo forzado a ponerse en una posición fetal y ensucuchado en la maleta. Mary Jane había sufrido traumatismo contundente en la cabeza y había sido estrangulada. En, perdón, en la otra maleta se encontraba Madison, la bebé de 2 años, solamente portando un pañal. Y también tenía signos de que había sido estrangulada. Dios mío. Eh, ya Dios obviamente, mío. pues en este momento, Christian Longo, Christian, yo estaba diciendo Christopher, señora, pero era Christian. En este momento, Christian Longo se convierte en el sospechoso principal de estos crímenes. La policía, haciendo la investigación, se topa con que Christian Longo había abordado un vuelo en San Francisco con destino a Cancún, México. Ellos se enteraron de esto porque Chris era medio bruto. Resulta que él se fue a San Francisco, aparentemente desde que ocurrieron estos asesinatos, él se fue, o sea, estamos hablando de que él tenía una semana y pico allá. Y en esa semana y pico él buscó un trabajo en un Starbucks allá en San Francisco y él puso como referencia el Starbucks de Newport, donde él estaba trabajando antes de darse a la fuga. Exacto. Obviamente, el gerente del Starbucks de San Francisco llamó a Newport y los empleados de Newport que ya habían hablado con la policía, pues llamaron a la policía. Entonces la policía va a seguir la pista a San Francisco y ahí pues se encuentran con que la camioneta robada, la última que él se robó, la dejó en el estacionamiento del aeropuerto y se determinó que él se había ido a Cancún. Mientras él estaba en Cancún, dándose la vida light, las autoridades del condado de Lincoln lo acusaron de 7 cargos de homicidio agravado, el asesinato de un menor de 14 años, que conlleva 2 cargos, o sea que por cada menor eran 2 cargos, que un total de 6 y un cargo por la mujer. Y obviamente ya para el 11 de enero del 2002, Chris Longo fue añadido a la lista de los 10 más buscados del FBI. Esto fue una locura total. Pero es que. Y él estaba viviendo la vida loca después. Qué vida. Living la vida loca. Al día siguiente de que él llegó a la prestigiosa lista de los 10 más buscados del FBI, salió también en el programa de televisión de los más buscados de América, donde el presentador del programa pues hizo una advertencia a la población general, advirtiéndoles que este chico era muy encantador, muy inteligente y muy calculador y que realmente él era muy bueno desapareciendo, porque el tipo, Claro. eh, Houdini le llaman. él se veía muy bien, o sea, él era un tipo que cuando Mary Jane se encontró este pollo, ese era de que la envidia del pueblo, de las feligresas. And there you go. Ellos eran a todas luces del público la pareja perfecta. Él dije que le dio un anillo de compromiso de 3 quilates, qué sé yo qué. O sea, un carajito de 19 años, por favor, eso no te dio como un otro red flag, like, mi amor, ¿de dónde tú sacaste este dinero? ¿No? Un diamante de 3 cosas, Tres carats. quilates. Señores, por favor. Bueno, anywhere. El caso es que Chris estaba haciendo vida social en Cancún, incluyendo que él conocía mujeres, tenía Claro. novia, etcétera, etcétera, etcétera. Pues resulta que una de esas mujeres que él conoció fue una canadiense, una turista, que se topó con la publicidad de los 10 más buscados y del programa de los más buscados de América. Yo recojo por ahí vivo. Y ella se metió al internet y fue a la página del FBI y reconoció su A foto y su llamó al marido. FBI. Y llamó al FBI. Eh,
los dos agentes del FBI, dos agentes que estaban estacionados en la oficina de la Ciudad de México, fueron a Cancún, hablaron con la policía local y entrevistaron a huéspedes que podían haber estado en contacto con él. Eh, e imprimieron carteles con su foto para distribuirlo, ya que tenían pues esa pista. Más cuál no fue su sorpresa cuando todos le dijeron, claro que sí, lo conocemos, pero él no se llama Chris Longo, él se llama Michael Finkel. Señores, Michael Finkel. Les contaré que resulta y viene al caso que Michael Finkel es un periodista que trabajaba en el New York Times. Chris Longo admiraba el trabajo de Finkel desde hace mucho tiempo. Él no era un periodista súper famoso, pero él tenía ya varios artículos, o sea, tenía una carrera en ascenso. ¿Qué pasó? Para el 2001, alrededor del mismo tiempo en que toda esta desgracia de la familia Longo estaba pasando, Michael Finkel estaba trabajando en una historia de África y de los niños maltratados y todo lo demás. Y él se inventó partes de la historia, o no que se inventó, sino que básicamente él entrevistó a varias personas y en vez de reportar la historia de todas esas personas por separado, él se inventó un personaje y él reportó como que todo le pasó a ese solo personaje, como para crear un mayor impacto en la narración. Obviamente, cuando esta historia se publica, que estamos camino al Pulitzer, al New York Times le llega la queja de que esto no, primero de que la foto que él utilizó no era la de la persona que él dijo, o sea, él puso una foto de que este es Joel y la foto de Amber. Y segundo, dijeron, y la historia tampoco es real, porque a lo que le pasó a Amber no es lo mismo que le pasó a Joel. Obviamente, Michael Finkel en este momento cae en desgracia, el New York Times tiene que publicar, retractar esa historia, eso fue todo un show. Él lo botan del New York Times, una carrera que iba en picada, y se esconde en una cueva, no me acuerdo si era en Minnesota, en donde era que él vivía, y él no quiere saber del mundo. Cuando de repente a él lo llama un periodista y le dice Michael Finkel, y él creía que le iba a llamar para hablarle de su desgracia, de su carrera en picada, y le dice, quiero saber qué opinas de los asesinatos. Y Michael le dice, ¿cómo? De qué tú me estás hablando a mí? Porque asesinato. Está Y bien ahí que yo, es que Michael está Finkel bien se que soy entera hablador, pero que Chris Longo había asumido su identidad. Y esto genera, me estoy desviando del tema, pero es que es una vaina increíble sacado de película y de hecho se hizo una película. Esto genera una relación entre Michael Finkel y Chris Longo. Ellos comenzaron a comunicarse y Michael comenzó a escribir sobre esta situación. Y bueno, tiene un libro que se llama True Story, Mea Culpa, no sé qué vaina, y una película que fue una adaptación del libro. Véanla, pero ya tú sabes, o sea, qué lo que era que de repente, o sea, en el momento que tú estás, de que tu carrera ya se desplomó, ahora de yo, repente es como que yo que no te puedo. cae esta vaina y él lo vio como una salvación también, porque él dice, espérate, ahora voy a hacer Oh, esta mega historia, o sea, pero es que lo nadie fue. sabe. De Sacó hecho, libro. a él nadie lo llamó para hablarle de su desgracia, de que ya él era un periodista desacreditado. Todo lo contrario, ahora él era el tipo del cual Chris Longo asumió el nombre. Eso fue muy inteligente de su parte, lo siento, pero lo fue. Bueno, volviendo a Chris Longo, mi amor, Chris Longo agarró y se compró un cuadernito. Él le decía a la gente de México que él estaba investigando unas ruinas mayas. Él fue a Tulum de que investigar unas ruinas mayas para un artículo del New York Times, porque él adoptó, mi amor, él era Michael Finkel. Él contactó a una fotógrafa alemana para esto. O sea, él hasta tenía una novia, que la novia él era Michael. O sea, era un tipo, él creó la vida que él quería tener, una vida sin problemas, que él fuera un fotógrafo, un periodista exitoso viajando por el mundo, nítido.
sin presiones económicas ni mucho menos. A la novia, que resultó ¿Cómo ser la ven? fotógrafa alemana que él había llamado, le dijo que él se estaba divorciando y que él no tenía hijos. Y ella estaba, mi amor, feliz de la vida. Ella no podía creer que se había encontrado este pollo, periodista del New York Times, y que todo va tan bien. No, no, Bueno, no, 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 no. pues la suerte del pobre no dura, de modo que a través de las fotos que la policía había distribuido, un guía turístico reconoció a Michael Finkel y se comunicó con el FBI. Entonces, los investigadores del FBI y como 20 funcionarios mexicanos, incluyendo la Policía Estatal, Federal y agentes de inmigración, vigilaron a Michael Longo el 13 de enero en un campamento de playa en Tulum. Y luego de que ya tenían su inteligencia recabada, la mañana del 14 de enero, mientras Chris se relajaba en una cabaña junto a la playa con unos amigos, bebiendo cerveza, Ah, fumándose un porro. pero mira. Mi amor, pero una vida mejor que tú y que yo. Mientras todo esto ocurría, ahí mismo llegó la policía, derribando la puerta, todo el mundo par suelo. Y Chris, todavía en ese momento, él está pensando que eso era una redada antidrogas, porque ellos estaban todos consumiendo marihuana. Más cual no fue su sorpresa cuando el policía se fue directamente a donde él y le dijo, tú eres Christian Michael Longo, porque el Michael era su segundo nombre, Ajá. coincidencialmente. Tú eres Christian Michael Longo. Y Chris Longo, como siempre, mantuvo su calma, mi amor, su parsimonia y dijo, sí, soy yo. Sono yo. Y le dijeron, bueno, mi amor, tú tienes dos opciones. O tú vienes a los Estados Unidos de manera voluntaria, inmediatamente, o tú te pones a luchar en contra de la extradición, pero vas a tener que estar en una cárcel mexicana mientras tú pasas por ese proceso. La decisión fue obvia, ¿no? Entonces, Chris Longo optó por regresar a los Estados Unidos. Obviamente se hizo un registro de la cabaña donde se estaba alojando Chris. Ahí la policía encontró una tarjeta de crédito de su esposa. Encontró pesos argentinos que obviamente entendieron que él se lo había robado de turistas, de huéspedes en el hotel y en Cancún. Encontró un cuaderno donde él había hecho notas sobre las ruinas mayas y otros viajes, porque él de verdad quería ser un editor famoso, un periodista famoso. Y bueno, nada, se confiscó todas las pertenencias y mientras lo hacían, pues él, tipo de que tranquilo, amor, que de que ni siquiera miró a la novia, que obviamente estaba horrorizada de que no solamente el marido mío es un Pero ella ya criminal, lo sino que sabía. ni se llama Michael. Pero ella ya lo sabía que hacía ella ahí todavía. No, ella no lo sabía. Ella no dije que había ido a la policía y todo. No, la que fue a la policía fue una canadiense con la que él tuvo al principio. Esta era su novia ya, una fotógrafa alemana a la cual él había conocido y se le había dicho que él era Michael Finkel y que él estaba haciendo este estudio de las ruinas mayas y ella estaba feliz de que se había encontrado este hombre, mi amor. Bueno, Ay, Dios mío, padre. obviamente Chris salió de ese campo esposado y llegó a los Estados Unidos, ¿no? Ya para el año siguiente, en el 2003, el 23 de enero, perdón, del 2003, que coincidencialmente era la fecha en la que Chris Longo cumplía 28 años, fue acusado formalmente de 7 cargos de homicidio agravado. Como les dije, Ohio. Cada cargo de asesinato de una persona menor de 14 años vale por 2. O sea que fueron 2 por cada niño y uno de la esposa. Em, pero la sorpresa no acababa ahí, señores. Resulta que en su audiencia de presentación de cargos, donde por lo general el imputado se declara no culpable para dar inicio al proceso, ¿no? Pues Chris Longo sorprendió a todo el mundo cuando se declaró culpable del asesinato de Mary Jane, su esposa, y de su hija Madison, de 2 años. Pero se declaró no culpable del asesinato de los dos hijos mayores, Zachary y la otra, no me acuerdo cómo se llama. Ajá.
Em, Obviamente, esto fue como que, ok, y entonces, que ya pues se veía venir que venía algo, porque lo primero es que si te declaraste culpable, pues te cabe una condena de cadena perpetua. Entonces no entiendo por qué Exacto, ya te va preso igual. sí de dos y no de los otros dos. Pero lo vamos a entender a continuación. Resulta que se celebró el juicio por el asesinato eh, y este juicio comenzó el día 10 de marzo del 2003. La defensa, también sacada como de una película, fue la siguiente: que su esposa Mary Jane sufrió una crisis nerviosa y mató a sus dos hijos mayores arrojándolos desde el puente, y luego intentó asfixiar a Madison, pero no lo logró. Y que cuando Chris se enteró de esta situación, un ataque de ira, asesinó a Mary Jane y luego terminó el asesinato de la niña de los 2 años para evitar que viviera una vida tan traumática. Wow, qué considerado, ¿no? Es una defensa extrañísima. Obviamente la fiscalía sostuvo que Chris pensó que su familia le estorbaba y los mató para disfrutar de un ¿Vio? estilo de vida más desinhibido y derrochador, que era lo que él prefería. Eh, y, y que era un estilo que iba más con lo que él se había convertido, mientras que Mary Jane, a pesar de que la habían expulsado del Salón de Reinos, seguía siendo testigo de Jehová y tenía una visión más conservadora de la vida y más decente de la vida. Durante el caso se presentó un testigo que declaró que él vio una minivan roja detenida en el puente Linslow alrededor de las 4:30 de la mañana el día 17 de diciembre. Esto es 2 días antes de que se encontrara el cuerpo de Zachary flotando. El testigo dijo que la única persona que estaba en la van, el único ocupante de la van, era una persona de sexo masculino, y la descripción que dio era una descripción de un hombre blanco, joven, con pelo bueno, marrón, la descripción de Chris Longo. Este testigo se le acercó a la persona que estaba en la minivan preguntándole que si necesitaba ayuda, y el hombre le dijo que no, que estaba todo bien, que gracias, y el testigo siguió su camino. Ok. Obviamente, pues esto pone a una persona muy parecida a la descripción de Chris Longo en la minivan roja que él se había robado al frente del puente del río donde apareció el muchachito flotando 2 días antes de que se encontrara el niño. La defensa, por su parte, no ofreció discurso de apertura. Señores, miren, eso es un no. O ¿Cómo? sea, eso es para tú tienes el derecho de hacer eso se puede hacer, no ofrecer discurso de apertura, y por lo general es una decisión estratégica. Yo nunca la he visto, pero en los libros de texto se explica como una decisión estratégica eh, para casos muy que tenga quizá una temática muy específica y que por alguna razón eso le convenga a el imputado. Pero por lo general, eso es un no rotundo, porque esa es tu primera oportunidad de conectar con el jurado y tu primera oportunidad de decirle al jurado de qué se trata este caso. Entonces, para tú saltarte eso, tiene que ser una cosa muy grande. Y cuando yo supe esto y lo leí en la investigación, dije, wow, para mí esos son gente que no creen en la defensa, están haciendo lo que pueden por este individuo, y Claro. obviamente el cliente tiene el derecho de declarar, lo cual Chris Longo se acogió. Vamos a verlo ahora. Ellos, nada, el abogado tiene que, si tú vas a declarar, ok, pues esto es lo que se... No vamos a decir nada porque no le voy a prometer al jurado una evidencia que no va a entrar. Una situación muy extraña. Pero bueno, básicamente el testimonio de Christian Longo fue su defensa completa. Longo le dijo más adelante al periódico The Oregonian que él quería estar en el estrado el mayor tiempo posible para decir lo que tenía que decirse y para contar lamentablemente lo que ocurrió. Él estaba al mando de toda su defensa, básicamente. Al parecer, sus abogados se quedaron sentados impotentes
Señores, todos hemos estado ahí. Wow. Viendo cómo el tipo se ahogaba aún más en su propio testimonio. El testimonio de Chris Longo duró 4 días. Eh, Él habló ahí de su vida, de cómo él nunca le pidió dinero a la familia por su orgullo, de las cosas que él vivió, de que vivían cheque tras cheque, de que básicamente él pagaba la tarjeta para volverla a explotar y que ya no sabía dónde se iba a esconder y que bueno, y que ya él no sabía que él no le estaba proveyendo a la familia, era la conclusión de todo. Y ellos merecían mejor más que eso. Sobre los hechos, dijo que el 17 de diciembre él y Mary Jane tuvieron una conversación de 4 horas donde finalmente él le confesó a Mary Jane todas las mentiras y crímenes que él había cometido por primera vez. O sea, que ella no sabía realmente todas las cosas que él había hecho de robos, de falsificación de cheques, de todo lo demás. En ese momento, ella quedó devastada. Ella no quiso hablarle por el resto del día. Él le dijo que si ella quería que él no fuera a trabajar para que ellos hablaran de la situación, él le dijo que no, que usted se va a trabajar porque me está diciendo que estamos en olla y necesitamos los cuartos, gracias. Esa noche, Mary Jane recogió a Chris Longo del trabajo porque nada más tenían un carro, entonces ella lo dejó y lo recogió para ella tener el carro con los niños. A eso de las 11 de la noche y que ella solamente en ese entonces estaba vestida con su bata. Eh, Dice que no le habló durante todo el camino. Cuando llegaron a la casa ella estaba llorando como en un estado de shock, murmurando y negándose a entrar. Y entonces él dice que en ese momento él comenzó a alarmarse, que él la arrastró al apartamento y ella se puso histérica, cayéndose al suelo, que corrió por el apartamento y encontró a, él corrió por el apartamento, Chris Longo, y encontró a Madison, que era la niña de 2 años, inmóvil en la cama. Él dice que la agarró por los hombros, que la movió y que Madison no se movía en lo absoluto y que él regresó, entonces fue a donde Mary Jane y comenzó a sacudirla violentamente contra la pared, tratando de averiguar qué le había pasado a Zachary y a Sadie. Mary Jane, según Chris Longo, le dijo que todo fue culpa de tuya, todo es tu culpa, y que no fue sino hasta que ella dijo nos mataste cuando él entendió lo que había pasado. Según él, Mary Jane le dijo algo como están junto a la casa, están en el agua junto a la casa, y eso era refiriéndose a Zachary y a Sadie. Y ahí, según su testimonio, él perdió la cabeza. Él levantó a Mary Jane del suelo por la pijama y por el cuello y la comenzó a estrangular hasta que la mató. Y luego de que la mató, él se acercó a Madison, la niña de 2 años, y vio que ella estaba respirando. Entonces él dice que él la sacudió de nuevo, trató de reanimarla, pero ella seguía inconsciente, que él no sabía qué hacer y que en ese momento, aunque ella estaba respirando, él la dio por muerta. Entonces, para él terminar el trabajo, le puso la mano en el cuello para cortarle el aire hasta que ella ya no pudo respirar. Luego él detalló cómo metió los cuerpos en las maletas, la llevó por el muelle y los arrojó a la bahía. En sus alegatos finales que sí dio el equipo de la defensa, ellos señalaron que los cuerpos de Mary Jane y Madison estaban a 19 kilómetros de los dos niños mayores, se encontraron en dos lugares diferentes de la bahía. Y que eso pues sustentaba las declaraciones de Chris de que se trataron de dos asesinatos diferentes, que él mató a Mary Jane y a la niña Madison, pero que Mary Jane fue la que mató a Zachary y a Sadie. Y que todas las pruebas en contra de Chris, a excepción de los dos que él confesó, eran circunstanciales. Como ustedes comprenderán, Ay, Dios nadie mío. creyó esa vaina. Y el 7 de abril del 2003, un jurado que estaba compuesto por 8 mujeres y 4 hombres liberó durante solo 4 horas y 20 minutos, hasta mucho me lo encuentro. Y lo declaró sí, y lo declaró culpable de los 4 asesinatos, del de Zachary, del de Sadie, del de Mary Jane y del de Madison,
Con este veredicto, el jurado tenía tres opciones para dictar sentencia. Una era la sentencia de muerte por inyección letal, cadena perpetua o cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional al cabo de 30 años. Una semana después, el 16 de abril, el jurado lo condenó a pena de muerte por inyección letal. Ese mismo día, Longo se dirigió a la sala de audiencias pidiendo perdón, diciendo que ellos se merecían algo mejor y que esto no fue lo que él les dio y que ellos realmente necesitaban protección de sí mismos. Como les dije ahorita, Michael Finkel, el periodista, el real, Wow. estableció una relación de aproximadamente un año con Chris Longo tras su arresto. Inicialmente él sentía intriga por la usurpación de su identidad por parte de Chris Longo y comenzaron a tener conversaciones semanales por la vía telefónica y más de 1000 páginas de correspondencia en la que Chris Longo ofreció diferentes versiones luego del veredicto sobre quién mató a Claro. quién y cuándo, y una de ellas fue una confesión completa de que él arrojó a los dos niños aún vivos desde el puente de Linslow. En el 2012, 10 años después, Chris Longo escribió una carta porque tengo para decirle, señores, que la verdad es que la sociedad es terrible. Chris Longo ha escrito cartas hasta para el New York Times. O sea, a Michael Finkel lo votaron porque se inventó una historia ahí. No Y se al le tipo que está inventó, condenado, él la modificó a exacto, su conveniencia. exacto, él la modificó, mezcló las fuentes. Y a este tipo hasta le publicaron cosas en el mismo New York Times, señores, qué vergüenza. Ay, Dios mío. El caso es que nada, en el 2012, Longo escribe una carta también a otro medio de comunicación hablando de su familia. También casi confesó diciendo que cuando él declaró y él culpó a su esposa por todo, él estaba como en un estado de shock, de que él no podía aceptar lo que él había hecho y que después él comenzó a estudiar las evaluaciones psicológicas que le habían hecho, donde lo diagnosticaron con un trastorno de personalidad narcisista y que él No. estaba de acuerdo con eso, exacto, shocker. Eh, y que hablando de que él está enamorado y que esa mujer lo inspiró ahora a iniciar un programa de donación de órganos para reclusos, porque él ahora, después de su asesinato, él se puso de Champion for Justice y él aboga por que se le permita a los reclusos, sobre todo a los que están condenados de cadena perpetua o de muerte, donar órganos. Lo cual tuve, bueno, ¿Qué te it's digo? okay, I guess. Exacto. Pero nada, señores, eso no se termina ahí. Les contaré que 10 años más tarde, o sea, 20 años después de esta tragedia, el 13 de diciembre del 2022, la sentencia de muerte de Chris Longo, junto con la de todos los demás condenados a muerte en Oregón, fue conmutada a cadena perpetua sin libertad condicional por la gobernadora Kate Brown. Esta era la gobernadora de Oregón en ese entonces, estaba ya en sus últimas semanas de gobierno y ella decidió que ella iba a conmutar las sentencias de los condenados a muerte y a desmantelar la Cámara de Ejecución Estatal para erradicar, o como un esfuerzo para erradicar la pena de muerte en Oregón, que al día de hoy entiendo que todavía no ha sido erradicada. Y obviamente pues la familia de Mary Jane no le hizo ni un chin de gracia a esa vaina y así lo hicieron saber a la prensa. Pero nada, señores, esto fue el triste caso de la familia Longo. Wow. Eh, Yo ni he sí, hablado, yo estoy mal. o sea, parece sacado de una película, como les dije, se hizo una película, la película se llama True Story, es basada en el libro de Michael Finkel, pero hay otros documentales, algunos extraoficiales, hay unos documentales que yo de verdad dije de que es un virus que me va a entrar a esta computadora, pero sí, pero hay otros documentales creo que de CBS sobre este caso, pero wow, señores, qué locura. Es Yo de como verdad que, no que, sé. como te dije al principio, no sé qué es lo que pasa allá, no, qué es lo que dan de comer cuando están chiquitos.
Eh, la gente está loca. El hecho, siempre lo Yo no digo, sé. el hecho de que usted pueda, no tenga hijos, no es obligado. Es horrible, o sea, la verdad es que yo no sé, yo no entiendo si, porque ya ellos estaban separados de la religión, entonces no entiendo si hubo un tema de religión, entiendo que hubo un tema, como casi siempre en todo estos casos, hubo un tema de salud mental, porque ese tipo definitivamente estaba loco, No, desquiciado, claro que sí. viviendo en un Ponzi scheme de su vida era un Ponzi scheme, pero también la tipa también, hermana, pero usted tiene como que, no sé. De verdad que, wow. Ay, que mija, mira, hay gente que te hace de tú y tú no te das cuenta hasta que te das cuenta. Sí, lamentablemente ya no le dio tiempo de darse cuenta aparentemente. O se dio cuenta ya cuando era muy tarde. Ya era muy tarde. Wow. Bueno, amiga, gracias por... wow. Nada, déjennos sus whatever, déjennos sus wow. Oh, wow. Hemos quedado speechless con este episodio. Yo no puedo, o sea, a mí esos casos de cuando se lleva de un papá Lo más matando a grande, los señores, hijos, que esto ay, fue en no. los 2000. O sea, esto no fue de que, pues yo también estoy como que investigando esto. A veces se me olvidaba que estábamos hablando de los 2000. O sea, eso fue los Exacto, que otros ya, días. o sea, ya estamos en una época donde, bueno, la salud Sí, ya estamos, mental wow. no se trata ya diferente. O sea, ya no es un tema tan tabú como quizás hace 40 y 50 años. Sí, sí. Pero bueno, nada, valor. Ya saben, hagan lo Es propio. cuanto y es todo. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye. Si te gustó este episodio, ayúdanos a seguir investigando dejando tu comentario y siguiéndonos en Spotify, YouTube o en tu plataforma de streaming favorita. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote los casos más impactantes. Y si te quedaste con deseos de un chin más, únete a nuestra comunidad en patreon.com/popcrimefiles para contenido exclusivo, episodios extra y material inédito. Nos encanta compartir este viaje contigo. Gracias por escuchar y por ser parte de nuestra familia Pop Crime Files. Hasta la próxima.